Tengo un conocido casado con una ucraniana y a su hijo le tienen escondido en casa porque si te agarran a la guerra. Si está viviendo en Ucrania, sí es probable. Pero eso no te pasa en Ucrania, ¿eh? Cualquier país en guerra te puede reclutar si tienes una edad determinada y estás en buenas condiciones físicas. Y muchos han tratado de evitarlo a lo largo de toda la historia, en todos los ejércitos. No le veo nada de nuevo. Me interesa mucho más que los chicos de aquí de este barrio, uno tiene una familia que eran amigos ucranianos, estuvieron de visita este verano aquí, y los chicos ucranianos acabaron jugando baloncesto y fútbol con los chicos del barrio, y los chicos ucranianos pues, no saben español, y juro que los chicos del barrio no hablan ucraniano. ¿Y saben cómo se empezaron a entender entre ellos? Pero durante días. Traductor de Google. Y con el traductor de Google, los chicos españoles, y algunos que no son españoles, de distintas familias inmigrantes, pero hispanoparlantes, se estuvieron entendiendo con los chicos ucranianos para jugar y para hablarse usando el traductor de Google. Yo que soy traductor y sé que el traductor de Google es bastante malo, siento que sin ese traductor estaríamos peor que con él. Aunque para una buena traducción todavía necesitamos a un ser humano que corrija lo que hace el traductor de Google.